La Universidad Estatal a Distancia, institución benemérita de la educación y la cultura, confiere a la señora María Eugenia Dengo Obregón el título de doctora honoris causa por su excepcional trayectoria en el campo de la educación y la cultura y por su aporte al desarrollo de la UNED y de la sociedad costarricense. El 30 de mayo del 2008, María Eugenia Dengo Obregón se convirtió en la primera mujer en recibir el premio honoris causa que otorga la Universidad Estatal a Distancia, un reconocimiento a su trabajo y al legado de una vida de enseñanza. Mi agradecimiento es profundo y realmente eterno hacia esta institución que además, aunque no me den ningún reconocimiento, la quiero profundamente. Corría el año 1959, cursaba el segundo año de la carrera de profesorado en biología, era alumno aquí en la Facultad de Educación y ella fue mi profesor. Yo conocí a doña María Eugenia Dengo personalmente siendo estudiante del doctorado latinoamericano en educación que tiene a cargo esta Facultad de Educación. María Eugenia Dengo nació en la provincia de Heredia en 1926. En el seno de un hogar donde se creía que la libertad se alcanza a través de la educación. Hija de Omar Dengo y María Teresa Obregón, María Eugenia crece durante una época de grandes ideales y revolución política, rodeada y querida por algunos de los personajes más influyentes de la educación costarricense. Adela Ferretto fue muy importante para mí en mi vida. Ella era mi madrina. Fue muy importante para mí en la vida. Entonces yo siempre mantuve mucha cercanía con ella, muchísima. Tal vez la primera generación de graduadas del Colegio de Señoritas, en las cuales estaban personas muy destacadas, como mi madre, María Teresa Obregón, como Lilia González González, a quien se le conoce poco, pero era una mujer de gran valor. También María Isabel Carvajal, Carmen Lira, era de esa generación. Ángela Acuña de Chacón. Una muy importante, Esther de Meservil, fue muy conocida, ella sí tuvo gran participación política y todo eso. Fueron todas mujeres de gran valor y llegaron a ser profesoras. Esther de Meservil, nada menos, directora del Colegio Superior de Señoritas durante varios años. A ella le toca vivir una época y tiene una herencia sociopolítica muy importante que la marca. Ella es una mujer que tiene por madrina a Adela Ferretto. Ella tiene toda la obra de su padre, tiene toda la vivencia de su madre, que fue una mujer sumamente activa. Entonces ella nace en un contexto, se desarrolla en un contexto y una historia muy particular de este país. El papel de la mujer en aquella época fue trascendental y dejó una huella definitiva en la historia. Esas mujeres que eran maestras, algunas profesoras, como le he dicho, pero más que todo eran maestras, tuvieron una enorme participación política en la caída de la dictadura de Tinoco en 1919. Hubo una gran manifestación de maestras en agosto, me parece, 1919, por ahí, a la cual acompañaron estudiantes del Liceo de Costa Rica, del Colegio Superior de Señoritas, y hubo la quema que no se debió ni a las maestras ni a los estudiantes. Alguno por ahí fue el que prendió la chispa del periódico oficialista que se llamaba La Información. Era el órgano oficial de la dictadura. Y ese periódico lo quemaron. Pero repito, no fueron las maestras, por supuesto. En ese esquema de valores, indudablemente la educación debió muchísimo a la mujer, muchísimo. María Eugenia no se inclina inmediatamente por el camino de su padre. Su primera pasión fue la filosofía. Entré a la Escuela de Filosofía y Letras porque a mí me llamaba la filosofía. Siempre leí desde muy jovencita, me gustaba mucho leer,
Yo me gradué de bachiller en 1943, entonces yo no pensaba estudiar educación. Curiosamente, porque mi papá fue un gran educador, mi mamá también era educadora, en fin, había tradición familiar en ese sentido. Sus inicios en el campo de la educación se dan gracias al impulso de su amiga y mentora, Emma Gamboa. En 1950, esta maestra de quien le hablo, que fue la que me enseñó a leer y escribir, una gran educadora de este país, Emma Gamboa, la que está en los billetes de 10,000 colones, muy conocida porque está en los billetes de 10,000 colones, me llamó por medio de un profesor amigo y me ofreció clases de historia de la educación. Entonces yo fui a hablar con ella y le dije, Emma, pero yo no sé nada de educación. Entonces me dice ella, no, pero usted ha estudiado historia de la filosofía, ¿no es cierto? Sí, yo he estudiado. La historia de la educación es muy parecida a la historia de la filosofía. Es casi igual, dice, nada más hay que agregar unas figuras que como Comenio, como Pestalozzi. Ella me dijo, su papá enseñó historia de la educación. Usted tiene que tener un libro sí, yo tenía un libro en inglés y como en ese tiempo sabía un poco más de inglés que lo que sé ahora, porque ahora ya no sé nada de inglés. No paso a decir good morning y good afternoon. Entonces yo me fajé, yo ya estaba casada, ya tenía 2 hijos y empecé a dar clases. Me pareció bien lo de dar clases. Y así empecé con la educación. Dengo estuvo casada 52 años con Carlos Enrique Vargas, músico y premio Magón. Con él compartió su vida y construyó una familia con 6 hijos. La vida en el hogar le resulta plena y satisfactoria, de manera que siempre supo combinarla con sus múltiples responsabilidades. En realidad los hijos nunca fueron un gran obstáculo para el trabajo, ni mi esposo tampoco. Él fue muy comprensivo, muy colaborador. Por decirlo en otra forma, muy paciente y muy aguantador, porque yo nunca serví para la cocina, nunca me gustó. Y si la hacía, la hacía porque no hacía más remedio. Y usted sabe que ese es un defecto grave en relación con los hombres, ¿verdad? Ha cambiado la educación, pero ella no ha cambiado. Ella tiene ese espíritu de lucha, ese espíritu de entrega y esa idea de que hay que constantemente buscar innovación, hay que buscar cambio. Eso es muy propio de ella. Ahora, tal vez desde mi visión como mujer, Sí. a mí me gusta siempre recuperar en el imaginario de lo que doña María Eugenia ha significado como intelectual, como profesional, una beta que creo yo que para las educadoras, sobre todo para las mujeres, es importante como una contribución, y es que ella no se queda solamente en el plano profesional como ministra o como funcionaria de la UNESCO, sino que se desarrolla como una mamá, como una tía, como una abuela, como una vecina, como una señora que tiene que lidiar con los trabajos de la casa, que tiene que organizar un servicio, que tiene que acompañar a su marido, con el que tuvo una excelente relación, que le gusta la música, que es jocosa para contar un chiste. Y entonces nos está mostrando que nosotros podemos llegar a ser profesionales exitosas sin abortar esa parte de la vida que todas las personas tenemos. Si yo pienso en los mejores años de mi carrera, como profesora y como incluso de política, porque el Ministerio de Educación es un cargo muy político, indudablemente la época en que fui decana fue la mejor época. Impulsaba nuevas carreras, buscaba nuevas alternativas. Recuerdo la creación de la carrera de orientación, la creación de la carrera de administración educativa, el impulso a bibliotecología y el fortalecimiento de lo que ya tenía la facultad, la carrera de primaria, de preescolar, y conjuntamente con las otras facultades, escuelas de la universidad, el profesorado, distintos profesorados. Ese es un momento muy rico de relación con ella y verla actuando en distintas instancias aquí dentro de la universidad. La Facultad de Educación en la Universidad de Costa Rica fue muy controvertida, mucho. La Universidad de Costa Rica, o el conjunto de profesores, creían en la universidad muy académica, que la universidad era académica y que por lo tanto no debía formar maestros, que los maestros eran cosa
de ver pues, por encima del hombro. Los maestros no eran dignos de estar en una universidad. Entonces, pues realmente la Facultad de Educación había que defenderla. Entonces nosotros vivimos una etapa de una filosofía pragmática, pero reforzada con un fuerte humanismo y de mucha conciencia política que doña María Eugenia transmitía. Claro, y es que esa conciencia política de doña María Eugenia y social es fraguada en el hogar, porque no se puede pensar en doña María Eugenia sin ubicarla con su madre, doña Teresa Obregón, que es la primera mujer que llega a dar un discurso en la Asamblea Legislativa, que es una mujer muy involucrada en la vida social del país, y luego toda la influencia de don Omar Dengo. Docente, decana, presidenta del Consejo Universitario de la UCR, ministra de Educación en la administración Carazo Odio, vicerrectora de Acción Social y una de las principales impulsoras del trabajo comunal universitario. En 1974, siendo yo vicerrectora de Acción Social, el ministro de Educación era don Fernando Bolio. Don Fernando desarrolló una amplia campaña de alfabetización en el país. Y entonces, siendo yo vicerrectora de Acción Social, yo quise, pues, claro, con la anuencia del rector, ¿verdad?, de la Universidad de Costa Rica, participar en esa campaña de alfabetización con los estudiantes, con estudiantes. Ese sería el primer esbozo del trabajo comunal universitario, que poco después se consolidaría como uno de los principios fundamentales de la educación superior. La filosofía del TCU es que el estudiante universitario de la Universidad de Costa Rica y luego de las otras, porque yo creo que las otras universidades también lo aplican, no fuera unas carreras egoístas para su propio beneficio, sino que tuvieran una vocación social. Quizá una de las cosas en las que yo enmarcaría su colaboración ha sido en la visión social, filosófica y cultural que ella ha tenido de lo que es la educación, porque ella no fue una educadora simplemente que vino a dar clases, que realizó un trabajo como lo realizan muchas personas, casi que un trabajo técnico, sino que a ella le toca vivir una época y tiene una herencia sociopolítica muy importante que la marca. Yo me pongo a revisar las cosas que escribió mi papá en la década de los 20, de los años 20, y él dice que los problemas de la educación no están en la educación en ese tiempo, sino en la sociedad. Yo siempre, digamos, defiendo a la educación y en particular a los educadores, porque es muy fácil, especialmente el periódico La Nación culpa siempre a los educadores de todo lo que pasa. Todo porque los educadores ya no tienen preparación, porque los educadores no tienen mística, porque los educadores no tienen vocación. Siempre culpan a los educadores de todo. Y es que no, el frío no está en las cobijas. Las causas, los motivos están en la sociedad. Una sociedad totalmente deteriorada, totalmente conflictiva, totalmente en que hay tantísimos problemas, hay marginalidad, hay pobreza, hay miseria, hay violencia. María Eugenia se ha mantenido firme en la lucha por los valores fundamentales de la sociedad, por una verdadera democracia y por la libertad. La educación conduce a la libertad. La educación sin libertad no es educación. Y esa libertad es pues el factor fundamental de la democracia, ¿verdad? Yo diría que hasta ha creado una escuela. Yo creo que son tantas y tantas las personas que de una u otra manera hemos estado en contacto con doña María Eugenia que conformamos una escuela, y es una escuela de pensamiento. El conocimiento que las universidades proveen, que esta universidad provee, es sabiduría. Son peldaños de la sabiduría. Amor, porque no hay duda que la educación es amor. La educación es amor. Si no, no habría educación. Si no amáramos a nuestros semejantes, no trataríamos de enseñarlos, no trataríamos de llevarles la luz del conocimiento. Lo hacemos por amor. E indudablemente libertad, porque ya no es solo lo democrático, es la libertad. Es una búsqueda permanente
de la libertad para los estudiantes, para la comunidad, para el país mismo, para la humanidad.